Bienvenidos. Pocas instituciones son más importantes en Colombia y tienen más poder en Colombia que la Procuraduría General de la Nación. Y hemos visto al procurador Fernando Carrillo tomando decisiones, poniéndole el pecho a los asuntos más difíciles y más sensibles para la vida nacional. En esta última semana, en estas últimas 48 horas, ha tomado unas decisiones cruciales en relación con la contratación del SENA y con las basuras de Bogotá. Pero todos los días estamos conociendo actuaciones de la Procuraduría, decisiones del procurador Carrillo, y por eso me da mucho gusto tenerlo con nosotros en nuestro programa y saludarlo y darle la bienvenida. Procurador, un gusto tenerlo aquí. Oh, muchas gracias, Juan. De verdad, un gran placer estar acá y muchas gracias por esa introducción. Valientes y difíciles decisiones ha tenido que tomar desde que asumió la Procuraduría. Sí, Juan, uno se levanta como todos los días y tal vez lo único que busca uno es equilibrio, ponderación, sensatez, estar como en ese punto en que no se incline la balanza hacia ningún lado, pues que eso es en parte aplicar justicia, que es lo que hace la Procuraduría. Yo creo que esta es una institución que pertenece al sector justicia. Le tocó ejercer la Procuraduría tal vez en el momento en la historia de Colombia de mayor hastío ciudadano contra la corrupción generalizada. Así es, y yo creo que ese es un punto de quiebre fundamental en la historia de la Procuraduría, porque por esa razón, Juan, realmente digamos que el centro del universo de lo que hace la Procuraduría no son ni siquiera los funcionarios públicos, sino son los ciudadanos. O sea, uno se debe a los ciudadanos, a la ciudadanía y a la defensa de los derechos de la gente. Ese ha sido como el planteamiento que hemos hecho. Recibimos una Procuraduría que obedecía a un modelo, digámoslo, distinto al que nosotros estamos implementando. Nosotros dos somos de la generación de la constituyente, de la generación de los derechos, de las oportunidades, de la modernidad en política, y parte de mi desafío ha sido ese, abrir la Procuraduría a las minorías, abrir la Procuraduría a los ciudadanos, y que sean los ciudadanos los que nos dan órdenes a nosotros, de alguna manera. Ese es el sentido que tiene, y no al revés, como se pensaba ordinariamente cuando las decisiones se tomaban de arriba, desde Bogotá, en un poder centralizado, presidencializado, y en donde, de nuevo, el epicentro de toda la acción de una entidad pública y del interés público es el ciudadano. Leí ayer un trino de María Andrea Nieto, la destituida directora del SENA, que dice, son muy poquitas palabras, dice, sí vale la pena denunciar. Se había armado un gran alboroto cuando ella salió, ella había hecho unas denuncias, y mucha gente decía, con el SENA, como ha pasado tantas veces en Colombia, allá no va a pasar nada. Y usted hace 48 horas profirió una decisión muy importante. ¿Qué encontraron, procurador, y qué sigue en ese proceso? Sí, lo primero, Juan, es resaltar el nivel que tiene y el impacto de la denuncia ciudadana. Nosotros valoramos eso como nada. Yo sí creo que en el caso de nuestras acciones, más del 70% de nuestras acciones obedecen a esa relación que hemos tenido con los ciudadanos, con los veedores ciudadanos, una institución que estamos estimulando en todo el país a raíz de las audiencias ciudadanas. Lo que encontramos, Juan, fue digamos que como una mirada de 360 grados de lo que está pasando en época preelectoral, es que se producen abusos, y abusos que son tradicionales y que hacen parte de así venían las cosas desde atrás y nadie las puede cambiar. Pues resulta que eso es lo que hay que romper. Entonces la contratación del Estado y la nómina paralela estaba dedicada pues a objetivos electorales. El SENA estaba dedicado a objetivos electorales, estaban haciendo política con la plata del SENA, que es la plata de todos los colombianos. Así es, y yo creo, Juan, que además se trata de unas instituciones que eran como las joyas de la corona. Cuando uno habla del SENA en términos de capacitación de la gente, de crear oportunidades en materia educativa y de bienestar familiar. La gente adora esas instituciones. Exacto, y curiosamente esas son las instituciones que se han convertido en cotos de casa de los políticos, y eso es inaceptable. ¿Qué encontraron ustedes? Porque presentaron la lista de la contratación en un número monumental de contratos, pero además dijeron hay unos senadores, unos representantes, es decir, unos congresistas, dirigentes políticos que están vinculados a estas investigaciones. ¿Estaban usando su poder político para obtener contratos del SENA? Sí, realmente tenemos muchas evidencias, Juan. Esto no obedeció a una improvisación, ni mucho menos a persecución contra nadie, porque además hay varios partidos involucrados dentro de toda esta trama. Y lo que encontramos fue acetas, es decir, archivadores que tenían los nombres del recomendante
y la necesidad de que nombrara una cantidad de personas que finalmente fueron recomendadas, dentro de una cosa que es una patología, es una enfermedad de nuestro sistema político, y es no vincular a la gente al sector público por méritos, sino por recomendaciones políticas, algo que estamos combatiendo en muchos ministerios y en muchas entidades. Y eran las carpetas en las que decían para este, para este, para este. Así es, así es. Pues ustedes saben, se trata además de actividades, el SENA cumple actividades en todo el territorio nacional, personas además que no reunían las calidades en la mayoría de los casos para cumplir con ese tipo de funciones. ¿Y eso era en la dirección general del SENA y en direcciones regionales? Sí, fundamentalmente en las regionales. En las regionales. Es que yo creo que las regionales y la política regional realmente está contaminada por todo eso. En este caso es contratación de servicios, que alguien me preguntaba esta mañana, ¿y cuáles son los montos? No, aquí no importan los montos. Son personas que contratan de los equipos políticos recomendados de los congresistas, que son, digamos, vale la expresión, procurador, le pregunto, como los dueños de cada regional del Sí, SENA. son contratos de prestación de servicios en donde cada líder político regional se siente un poco el dueño, el señor feudal de una parte de esa contratación, que ha sido, pues lamentablemente, la historia de una de las grandes desviaciones del ejercicio de la política, y es que el cacique político regional se siente, por supuesto, dueño y señor de determinada contratación y, por supuesto, de lo que tradicionalmente se conoce como el clientelismo, que esa es una enfermedad ya legendaria en el sistema político colombiano. Eso es, utilizando expresiones de ese argot, la mezcla de clientelismo y la mermelada para... Sí, yo creo que esto, obviamente la concepción de la mermelada va mucho más allá de eso, pero sí se trata como de entrega de favores políticos a caciques políticos, además con el ánimo de cumplir, yo me imagino, objetivos electorales, porque estamos a 3 semanas de las elecciones parlamentarias. Y esta contratación que ustedes encontraron fue contratación hecha en vísperas de que entrara a regir la ley electoral y en las semanas anteriores. Sí, la mayoría de ella, apreciado Juan, en el último mes. En el último mes. Antes de que comenzara a regir la ley de garantías electorales. O sea, ese es el afán electoral. Claro, antes de que congelen la nómina, venga, nómbreme todos estos. Así es, se le pone el acelerador a la contratación para tratar de respetar, que eso es una gran paradoja, la ley de garantías, cuando pues ya todo está consumado el día que comienza la ley de garantías electorales. O sea, para respetar la ley de garantías, abusaron de la ley general. Así es. Utilizando estas prácticas que eso políticas. nos lleva, Juan, a todo ese debate, que es un debate muy interesante en las democracias modernas, de la permisión o no de la participación en política de los funcionarios públicos. Pero cuando nosotros tenemos una tradición como la nuestra, en donde se cometen tantos abusos de cara a las elecciones, pues lo más sano, que eso lo hizo la constituyente, yo fui parte de la constituyente, fue prohibir ese tipo de actividades, ¿no? Cuando afectan al SENA, señor procurador, pues realmente se están metiendo es con las oportunidades de mejor futuro de la gente, es su oportunidad de capacitación, son los talleres para poder tener una oportunidad en el mercado laboral. No es de poca monta, eso golpea o cercena la vida de muchos jóvenes que esperan que el SENA les resuelva sus problemas y nombran gente que no sabe o por politiquear matan la entidad. Es que por eso nosotros hemos dicho que esto es como un doble pecado mortal, porque no solo es la corrupción tradicional, sino aquella que afecta a los sectores sociales en donde están los derechos y las oportunidades de los colombianos de por medio. ¿Qué les va a pasar a los responsables? Obviamente hay unos procesos y se darán todas las garantías de defensa, pero a los que fueron responsables de estas conductas, ¿qué les va a pasar? Sí, nosotros en el caso de los contratos, que son más de 20.000 contratos, estamos examinando la posibilidad de suspenderlos, por supuesto, por la forma en que se dio esa contratación, y en el caso de quienes intervinieron en todos estos procesos, que son procesos claramente irregulares, porque son malas costumbres además, que por supuesto tienen consecuencias disciplinarias, pues vamos a evaluar cuáles son las sanciones disciplinarias una vez se dé todo el periodo probatorio y podamos comprobar que efectivamente fueron los que activaron ese tipo de procedimientos bastante amañados para que se diera esa contratación. Suspender esos 20.000 contratos implica que quien obtuvo un contrato por un camino ilegal le dicen adiós, pare aquí, su contrato no está... Así es, que yo creo que esa es la obligación, ¿no? Es que yo creo que el mensaje hay que darle a la ciudadanía, que cosas que lesionan el ejercicio de sus derechos, y eso sí que lo siente la gente, pues son cuestiones que tenemos que automáticamente suspender. Y esa decisión se toma en cualquier nivel, con gente de la dirección general,
con gente de las regionales. Así es, las competencias de la Procuraduría, claro, ya hay en órdenes territoriales, el Procurador General en el caso de las entidades del orden nacional, digamos el SENA Nacional, y tenemos posibilidades de acción con los procuradores regionales en el caso de las regionales de esa institución. Y si esos hechos que son de naturaleza administrativa, actos administrativos, contratos, tienen implicaciones penales, ¿ustedes le dan traslado a la Fiscalía para que investigue? Sí, señor. Normalmente cualquier tipo de hallazgo que implique la comisión, la tipificación de un delito, pues debemos compulsar copias a la Fiscalía. Así es. Señor Procurador, otra decisión muy importante que usted tomó tiene que ver con la crisis de basuras de Bogotá. Bogotá enfrentó una situación muy complicada, muchas basuras. Vimos saboteos, vimos vandalismo, pero también vimos por muchos días toneladas de basura en las calles de unas localidades de Bogotá. La decisión de hoy, señor Procurador. Sí, la decisión de hoy es el resultado además de un proceso bastante serio y bastante técnico que hicimos conjuntamente con la Personería de Bogotá y con la Superintendencia de Servicios Públicos. Es decir, aquí no solo hubo entidades de control, sino quien tiene la responsabilidad de la inspección y vigilancia en la prestación de los servicios públicos, que es una entidad del gobierno nacional. Hicimos una mesa de trabajo, convocamos a las personas que debían responder, realmente las respuestas todas fueron insatisfactorias y seguía pasando el tiempo, Juan, y no se veían las soluciones. ¿Por qué? Perdóneme, lo interrumpo. ¿Por qué fueron insatisfactorias? ¿Porque no le decían la verdad? ¿Porque ocultaban lo que estaba sucediendo? ¿Porque no tenían claridad de lo que ocurría? ¿Por qué? Sí, yo creo que hubo tres situaciones. No hubo respuestas concretas en relación con inquietudes. Segundo, hubo verdades a medias, lo cual es bastante complicado. Y en muchos casos ni siquiera hubo preocupación por tratar de decir en el término de tanto tiempo vamos a comenzar a cumplir. O se dijo, ya cumplimos cuando los hechos de la calle demostraban que no se habían cumplido, acudiendo a vías de hecho, Juan, que es lo más complicado de todo. Porque nosotros lo advertimos desde el primer momento. La primera advertencia nosotros la hicimos el 4 de febrero. Transcurridos 18 días, pues ya nos tocaba actuar. Y lo que se hizo en la transición... El 4 de febrero ustedes fue la primera advertencia. Y dijeron, ojo. Exacto. Y por favor envíenos un primer informe, un informe que fue bastante deficiente desde el punto de vista de las alarmas que estábamos prendiendo y sobre todo de la preparación para la transición. Porque esto es importante mencionarlo, ¿no? Esto es como la historia, esto es un déjà vu, pues Bogotá había visto en el pasado algo similar y eso tenía que ser irrepetible, porque lo que se necesitaba era un poquito de gerencia, de gestión, de planeación. Vimos ausencia de planeación y planeación inadecuada en buena parte de los casos. Ausencia de planeación, planeación inadecuada. Cuando ustedes hacen la primera advertencia, no había llegado el día de la transición formal de los operadores y ustedes en ese control de advertencia... Sí, nosotros lo dijimos con muchísima claridad, porque claro, parte de la solución pensaron las autoridades del distrito, es que no, ya vienen los nuevos operadores, pero claro, fueron nuevos operadores que les cayó la carga de todas las anormalidades que venían de atrás. Y se llegó a decir, por ejemplo, no, se le entrega a los nuevos operadores la ciudad completamente limpia, lo cual no era cierto. Sobre todo con un tema muy específico, Juan, que es el tema de los residuos mixtos, que son residuos como por ejemplo materiales de construcción que normalmente en la contratación tradicional no son una obligación para los operadores, porque eso requiere otro tipo de vehículo para transportarlo. Y esa fue nuestra gran preocupación. Estamos en ley de garantías, tratar de decir qué es la informalidad, que no, que se le va a pedir el favor a los operadores para que recojan eso de por sí señalaba la falta de planeación, cuestión que nos sigue preocupando, porque buena parte de las toneladas de basura corresponden a ese tipo de categoría. Y el distrito pues tiene que en las próximas horas solucionar ese problema. No surtieron adecuadamente los procesos de planeación. Si uno lo traduce para nuestros televidentes, quiere decir, han debido estar listos, han debido prever estas situaciones, no estuvieron listos, no las previeron y por eso la crisis se agravó. Así es. Y una crisis además que la está viendo el ciudadano de Bogotá en todas partes. Claro, han hecho el mayor de los esfuerzos, pero se necesita mucho más para garantizar que las cosas vuelvan a lo que es un proceso de recolección de basuras de una ciudad medianamente moderna como es Bogotá, y eso no lo hemos visto. Es decir, lo único que vimos fue esfuerzos que dejaban las condiciones en un statu quo, que era un statu quo que ya tenía unas anormalidades encima. ¿Qué implica la sanción? Son 3 meses de suspensión. La funcionaria
podría volver a su cargo. ¿Cómo opera esa suspensión? Así es, dentro del derecho disciplinario existe esto como una medida, digamos que es una medida cautelar, en el sentido de que para evitar que no se interfiera la investigación, teniendo en cuenta los antecedentes que se dieron, donde hubo información a medias, la personera, por ejemplo, y la superintendente de servicios públicos sostienen que en una mesa de trabajo se faltó a la verdad, específicamente en el tema de que se entregó la ciudad limpia el 12 de febrero cuando comenzaron los nuevos operadores, pues se decidió apartarla por 3 meses. Esa es una medida, repito, que puede ser una medida levantada dentro de los próximos 3 meses. Lo que nosotros estamos esperando es que se multipliquen los esfuerzos en materia de gestión y de planeación y que en las próximas horas, ojalá en muy pocos días, se solucione ese problema. Con eso, si volvemos al estado de las cosas de la normalidad, pues habría que estudiar si se mantiene la sanción o si simplemente se levanta esa sanción para que la directora pueda volver a ejercer esa función. Eso vamos a verlo dependiendo de cuáles sean las acciones que tome el distrito en esa dirección. El distrito está bajo vigilancia, en observación y queda advertido. Así es. Y estamos exhortándolos a eso, ¿no, Juan? Por ejemplo, el tema de la socialización de los horarios de recolección de la basura por los operadores, eso es fundamental. Hay una gran confusión de la ciudadanía y eso lo saben todos los ciudadanos de la ciudad. A las 10:30 tendremos la conclusión de esta entrevista con el procurador Fernando Carrillo. Muchas gracias, procurador, por haber estado aquí en esta primera parte en Al Punto y nos vemos a las 10:30 nuevamente. Muchas gracias, Juan. Encantado de estar aquí. Y ustedes sigan con Red Más Noticias.